Bienvenidos a este primer tutorial para poder modelar y efectuar las distintas anotaciones para un detalle constructivo de solera de fundación. Yo tengo aquí mi proyecto estructural ya modelado un 100%. En este se observan algunas cositas de detalle ya que se efectuaron, porque es un proyecto que ya se entregó a su propietario. Ya tengo en varios proyectos, en varios archivos relativos al mismo proyecto, tengo las demás hojas del contenido. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es visualizar la planta. Ya está modelado, ya está indicada la sección de detalle donde va a ubicarse, y este es el elemento. Entonces yo aquí lo único que hice fue aquí esto se lo vamos a dejar como 1. Lo único que hice fue ajustar esta porción para que solamente se ilustre la región que yo quiero ver de mi modelo. Aquí le vamos a cambiar su nombre: solera de fundación, o si no, solamente le decimos que es SF1, y ese nombre es el que va a aparecer en el plano, aunque aquí podemos también ponerle otro nombre al detalle. Por ejemplo, aquí podemos solera, y en la otra, en el título, en el plano le ponemos SF1. Ahí está. Bien, este es nuestro punto de partida, la región de recorte, pero esto lo vamos a hacer más adelantito. En este momento ya configuré la escala y ya oculté otros objetos que no deseo que se visualicen, y ya puedo empezar a hacer las distintas anotaciones. Es decir, yo sé que el desplante o la profundidad del elemento va a ser 2 hiladas de bloque de concreto enterradas en el sitio. Entonces utilizo una línea de un espesor que sea adecuado a las normas que ya dijimos, y voy a hacer un desfase que equivalga a esas 2 hiladas de bloque. Estas las hago sencillamente con línea y la coloco más o menos por donde, en los costados, más o menos por donde yo deseo, y posteriormente colocamos una línea de división, una línea de sección sería esta, y seguimos ajustando el campo visual. ¿Sí? De igual manera, no queremos que esta sea muy desproporcionada. Hacemos otra línea para representar el zanjeado o excavación que se va a efectuar para la construcción de este elemento, y utilizamos una línea ad hoc o adecuada a la obra a efectuar. Posteriormente comenzamos a utilizar nuestros achurados que ya conocemos. Yo ya tengo en el archivo cargados algunos. Vamos a iniciar con el del suelo o el terreno sobre el cual se va a construir, y yo aquí le doy un desfase para darle un poco de calidad de línea, porque así cuando se imprimen los planos no se come una línea a la otra, en el sentido de que no se superponen y no prevalece la que es más gruesa o más fina. Coexisten. Le damos 10 centímetros de distanciamiento entre
entre los bordes del achurado. Algo bien importante que quisiera destacar acá es de que personalmente prefiero dejar estas líneas de los achurados de las regiones rellenas. Los titula el programa. Me gusta dejarlos con línea invisible, porque ya así cuando los pasamos acá, los imprimimos, no tenemos líneas innecesarias o elementos innecesarios en el dibujo. Aquí sencillamente le damos finalizar y como observan queda limpio, queda un poquito más limpio el dibujo. Vamos a hacer lo mismo en el sentido de que vamos a limpiar esta línea, la seccionamos y establecemos los límites porque la pared debe de verse cortada. Ahora representamos el relleno compactado que va a llevar sobre la fundación. De nuevo, región rellena o achurado. Yo ya lo tengo configurado y de igual manera le damos un desfase y con la barra espaciadora seleccionamos el lado a donde queremos ese desfase, queda en su interior y finalizamos. En este momento solamente reflejamos para que se nos genere el del otro costado y comenzamos a hacer los otros tipos de anotaciones DIN. Como vemos, son 40 centímetros, 2 hiladas enterradas equivalentes a 2 bloques de concreto de 20 centímetros, y aquí vamos a colocar otro tipo de cotas que no tengan unidades alternativas. Las unidades alternativas las he utilizado en elementos constructivos que no son constructivos así de albañilería, sino prefabricados como elementos de metal, elementos de madera, que generalmente esto se mide o se expresa en otras unidades como en pulgadas, por ejemplo. Continuamos. Anchura. Algo muy importante que quisiera aportar y expresar es de que para las normas de rotulación, las normas de calidad de dibujo, es importante que dejemos la cota a un distanciamiento, por ejemplo aquí, a un distanciamiento que sea equivalente a 1 centímetro entre la línea de cota y el borde del dibujo. Veamos aquí cuánto le dejamos así al simple ojo. Le dimos 10 centímetros. Entonces, ¿por qué 10 centímetros? Porque es la escala 1 en 10. Si tuviéramos un dibujo en escala 1 en 25, tendríamos que darle 25 centímetros a la distancia entre la línea de cota y el borde del dibujo. No nos gustaría tener una cota tan encima del dibujo, porque esto le resta calidad. Por ejemplo, anteriormente que se utilizara incluso el AutoCAD, cuando se dibujaban los planos sobre papel y con tinta, se utilizaba ese parámetro para establecer el distanciamiento de las líneas de cota. Y posteriormente, en este caso, supongamos que tuviera una línea o una burbuja de ejes, esa igualmente tendría que tener una distancia similar a la distancia entre ambas cotas. Eso es nada más para aclarar y para aportar un poco a la calidad del dibujo. Bien, aquí ya tenemos expresado cómo se va o qué características físicas va a tener el elemento, pero hay que darle, por ejemplo, acá el programa dice armadura. Nosotros aquí en la región en donde yo vivo le decimos refuerzo.
De igual manera, el programa le llama armadura, le dice barras a las varillas de hierro, aquí les decimos varillas en Latinoamérica. Si usted está en un país fuera del país del que yo soy originario, que es El Salvador, tal vez puede indicarnos cómo se le dicen a todos estos elementos en su país de origen. Pero lo primero que vamos a hacer es establecer el recubrimiento de este refuerzo que vamos a colocar. Por ejemplo, el inferior lo tenemos a 7 centímetros y medio, o lo tenemos que tener así por normas constructivas y de diseño estructural. Pero vamos a observar primero la inferior debería de ser esta de en medio, y las demás serían las laterales y la superior. Teniendo eso ya configurado, procedemos a hacer lo siguiente: la volvemos a seleccionar y podemos insertar nuestra armadura. En este caso yo voy a colocar una armadura que sea varilla en número 2, es decir, de 1/4 de pulgada. Es en el etiquetado. En AutoCAD nosotros estábamos acostumbrados a colocar textos para expresar el refuerzo que llevaría. Sin embargo, acá vamos a hacerlo a través de etiquetas. Y precisamente yo lo hago aquí de esta manera: le quito la directriz y sencillamente la señalo, le doy clic, y lo mismo al estribo. Esto en el país en donde yo vivo, que es El Salvador, esta se llama refuerzo principal y este se llama estribo. Los albañiles, quizás los trabajadores de campo, le pueden llamar de otras maneras, pero el nombre técnico de estos elementos es ese precisamente. Aquí voy a hacer una cosa para que esto exprese lo que se desea y se comprenda en campo. Por ejemplo, utilizo la etiqueta que es de refuerzo principal, veamos. Para el estribo, por ejemplo, vamos a tratar de editar esta etiqueta para que exprese cuántas varillas tenemos de número 4. Vamos a colocar nada más un texto en el que se diga nada más cuántas varillas son del número 4. Entonces aquí ya tenemos la etiqueta
que expresa 6 varillas número 4 y el estribo número 2 cada 15. Se observa la altura de la fundación, la base, y se expresa a qué profundidad se construirá. Para las paredes podemos colocar acá ver planta para no generar ningún tipo de confusión entre detalles y plantas. Imaginémonos que nosotros aquí colocamos los bloques y colocamos un bloque solera que generalmente va como primera hilada, pero en la planta o en el detalle típico ya de pared no es así. Eso genera confusiones o incongruencias con la información, y eso es lo que queremos evitar. Podemos, para expresar hacia qué profundidad está referido, para finalizar, solamente podemos observar de que con este tipo de nota estamos referenciando el nivel de desplante de nuestro elemento. La cuestión es de que puede haber varios niveles en el proyecto. Esta abreviatura significa, como ya lo deben saber, nivel de piso terminado. Sin embargo, podemos utilizar un punto de referencia o un nivel exacto del proyecto. Lo hacemos con esto, precisamente con las etiquetas que ya trae el programa. En mi caso, he configurado esta para que exprese el nivel de piso terminado es equivalente a un 0, a un nivel 0 o un nivel específico. Ahora, ¿qué podemos destacar de este pequeño detalle que hemos hecho? Lo importante de seguir haciendo las cosas con calidad de dibujo, y para eso quisiera referirme a las normas que hemos utilizado que mencionamos al principio, las normas del Instituto de Alemania, encargado de ver por esto, pues que anteriormente existía el dibujo a mano y se utilizaban este tipo de normas que siguen vigentes, no solo porque el programa traiga o los programas traigan cosas ya hechas o preseteadas, quiere decir de que nosotros vamos a casarnos con ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, había normas para el doblado de planos que siguen vigentes. A veces en los trabajos, en las oficinas, uno olvida que tiene que hacer las cosas de acuerdo a ciertas normas. Entonces esto nos ayuda, como ustedes habrán observado, nos ayuda a hacer las cosas así para que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad y que sea, como decirle, certificado, ¿verdad? Respaldado por la calidad, por las normas vigentes. Por ejemplo, a lo que yo me refería hace un rato cuando dije no casarnos con las cosas que ya trae el programa, que a veces a uno le gusta ver el modelo en 3D o las tuberías, cómo se van a construir, pero las normas y el lenguaje gráfico que tenemos que utilizar es de acuerdo a simbologías, no tanto a modelado. Y para eso están las normas, para indicarnos qué y cómo debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué normas he utilizado yo en este detalle, en este dibujo que hicimos? Por ejemplo, la expresión gráfica del terreno. También pudiéramos mencionar, está más abajo la otra, la calidad de línea y precisamente la calidad en cuestión de espesor y en continuidad.
las aristas ocultas, la delimitación de elementos seccionados, las aristas ocultas, la delimitación de elementos seccionados y las cotas que también pudimos observar en el libro que trae dichas normas. Este libro es un libro básico en el que aprendemos o observamos, estamos empezando a estudiar ingeniería o arquitectura, cómo se tienen que acotar cómo se llama cada elemento de las cotas, cómo se tiene que efectuar la retícula de ejes, qué unidades vamos a utilizar para cálculos, para expresar distancias, volúmenes, etcétera. Les invito a que le den un vistazo a este libro. Es un libro básico de Neufeld en su introducción, para que podamos seguir trabajando con calidad nuestro proyecto, nuestro trabajo. Este es el proyecto de estructuras que tengo modelado. Es un trabajo pequeño. Por ahí tengo un trabajo que hice en conjunto con otros profesionales de un edificio de 24.000 metros cuadrados, que era estructura también. Para presentarme, quizás vamos a hacer otro video, así que espero que en otra ocasión puedan seguir observando estos videos. Si les gustan, lo mismo de siempre, ¿verdad? Por favor, compartan, regálenme un like y suscríbanse, por favor. Muchas gracias por la atención.